Hola a todos, soy Susana y como ya les hemos informado, la Fundación Directivos y la comunidad Sigo Joven han unido sus esfuerzos para crear una acción social denominada Ojo Clínico. Nuestro objetivo es hacerles llegar las opiniones de prestigiosos doctores especialistas quienes responderán a sus preguntas respecto a qué podemos hacer para la prevención de las enfermedades. Hoy, el doctor Pedro Cava, ex jefe clínico del Departamento de Medicina Interna y Gastroenterología del Hospital de la Princesa y ex vicepresidente de la Organización Mundial de la Salud, será quien responda a algunas de las preguntas recibidas. Hemos seleccionado las más comunes que suelen hacerse los afectados o familiares. Doctor, Alejandra desde Madrid nos envía esta pregunta. ¿Cuáles son las patologías gastrointestinales más frecuentes en la tercera edad? ¿Y qué medidas preventivas hay? Pues existen unas enfermedades específicas, mejor dicho, más frecuentes en la tercera edad, que son los procesos patológicos producidos por medicamentos. Los llaman enfermedades iatrogénicas. En la tercera edad, los mayores tienen que tomar muchas medicinas y aun cuando se administren con protectores gástricos, es frecuente ese tipo de patologías. También son más frecuentes las enfermedades tumorales, de todo tipo, gástricas, el colon, páncreas, etc. Y por último, tenemos enfermedades infecciosas, que esas son más frecuentes, no en la tercera edad, sino en la época que estamos, que aparecen en todas las edades. Son enfermedades infecciosas, gastroenteritis generalmente, producidas por bacterias, por virus y también a veces por hongos. Estas son frecuentes en todas las edades y quizás no sea lo más frecuente a la tercera edad. La prevención, pues en cuanto a las tumorales hay poco que hacer, es muy complicado. Las enfermedades iatrogénicas dan siempre protectores gástricos. Y en cuanto a las infecciosas, no depende ni de los médicos ni de las personas, depende de los controles de la industria agroalimentaria y también de las normativas establecidas por las autoridades sanitarias.